otros laboratorios también es conocido con otros nombres, ¿ya? Es una prueba de laboratorio que analiza la salud y viabilidad de los espermatozoides de un hombre en una muestra de semen al microscopio. Ya esta prueba son pruebas consideradas dentro de las pruebas especiales, se puede decir, porque no son de emergencia, ya estas pruebas no son de emergencia, así que a un paciente difícilmente le van a hacer un espermograma de emergencia, ya si en caso ahí tuviera que uno elegir prueba, cosa que en este caso no sería lógico. Entonces, existen dos parámetros que se evalúan lo que es en el espermograma, ya lo que es el aspecto macroscópico y microscópico. Entonces, en lo que es el aspecto macroscópico, vamos a evaluar, por ejemplo, el volumen, el aspecto, viscosidad, pH, sangre, si hay presencia de sangre en la muestra. Puede ser que nos llegue una muestra, por ejemplo, rojo-marrón indicando una hemospermia. Y en cuanto a lo que es el análisis microscopio, aquí analizamos la presencia de otros cuerpos celulares. Aquí es importante lo que es la concentración de espermatozoides, el movimiento, la morfología, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la variabilidad de movimientos y las diferentes formas que tiene el espermatozoide si estamos hablando de una muestra o de formas anormales. Ya más adelante vamos a ver qué tipos de formas tienen, aunque también estos ya lo han avanzado en clase. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos parámetros, tanto macroscópicos como microscópicos, van a ser alterados por muchas causas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí el primer aspecto que es el volumen, ¿no? El volumen de la muestra. Las causas, por ejemplo, de su aumento puede ser frecuencia de eyaculación, cuando es menos frecuente se acumula más, entonces el volumen aumenta. También influye mucho lo que es la producción hormonal, ya que niveles elevados de testosterona u otra hormona puede aumentar lo que es la producción o infecciones, inflamaciones. Entonces, estos también pueden provocar un aumento de volumen. Así que si nosotros vamos a trabajar un caso clínico, tenemos que considerar todos estos aspectos para relacionar con los resultados, ¿ya? También nos llegan muestras con volúmenes bajos. Ustedes ya saben, ya deberían saber cuáles son los volúmenes aceptables de la muestra, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos muestras o si nos llegan muestras de volúmenes bajos, obviamente siempre tomando en cuenta que no haya habido pérdidas en la toma de muestra, puede ser en casos típicos o en casos como ser prostatitis, epididimitis, también lo que influye también lo que son trastornos hormonales, en este caso tendríamos posiblemente niveles bajos de testosterona, bloqueo en los conductos que transportan el semen, entonces estos pueden influir bastante en el volumen, por ejemplo. También lo que es el aspecto, como les decía, ¿no? El aspecto va a ir relacionado más con la concentración espermática, dependiendo de la concentración de los espermatozoides. La viscosidad, o también nosotros lo conocemos como filancia, ¿ya? Está como viscosidad, o también ustedes tienen, no sé si tienen en su guía de teoría que indica como viscosidad o indica también como filancia. También esto puede estar aumentado, bueno, también puede estar disminuido, ¿ya? Y en ellos influye bastante. En general, las alteraciones o las causas de alteraciones de estos, la mayoría de los parámetros van a ser infecciones, estilos de vida, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, estos pacientes que también fuman, estilo de vida, por ejemplo, las personas que viajan y están todos los días sentados, por ejemplo, estos que trabajan con cargamento pesado y demás, exposición a tóxicos y muchas causas más que pueden influir en lo que son variaciones en estos parámetros, ¿ya? La filancia, por ejemplo, volviendo a la filancia, los valores de referencia o normales están entre 5 a 10 milímetros, ¿a ver? Y puede haber aumento por encima de 10, por ejemplo, en caso de deshidratación, infecciones como prostatitis,
Nuevamente menciono lo que es el estilo de vida, influye bastante en este caso también. Y si hay disminución, puede ser una de las causas por ingesta de líquidos, tal vez problemas hormonales también, infecciones. Entonces, en base a esto, lo que estamos hablando, nosotros vamos a hacer el caso clínico o vamos a explicar un caso clínico, ¿ya? Tenemos también lo que es el pH, por ejemplo, pH elevado vamos a tener en casos de prostatitis, epididimitis, que son las causas más comunes de trastornos o problemas de fertilidad. El examen macroscópico y microscópico. Aquí es importante que sepan diferenciar estos dos. Ya entienden que uno pues dice, microscópico es una cosa, macroscópico es fácil. Microscópico, todo lo que vamos a observar en el microscopio. Y macroscópico será el examen físico. Pero, ¿qué evalúa el aspecto macroscópico y qué evalúa el aspecto microscópico? A veces eso la doctora les pregunta, ¿ya? Por ejemplo, el macroscópico indica lo que es la función y el estado de salud de las glándulas accesorias, próstata, vesícula seminal, glándula uretral. El aspecto microscópico pues radica en la función testicular, cuántos espermatozoides produce, conductos excretores, funcionalidad del epidídimo, etcétera. Entonces, la parte microscópica es uno de los parámetros más importantes porque aquí podemos ver las anormalidades que hay en los espermatozoides, el recuento que se hace, con eso sacar la concentración, la motilidad, la vitalidad, que son parámetros importantísimos al momento de poder evaluar si la muestra es adecuada o no. Ya, acá tenemos lo que es la toma de muestra, ya, esto también lo tienen, esto vamos a hacer un repaso nuevamente de la toma de muestra. La muestra debe, en los laboratorios, por ejemplo, existe un lugar especial apartado para la toma de muestra, netamente toma de muestra, ¿ya? Entonces, el paciente debe tener abstinencia sexual de por lo menos 3 días. En otras bibliografías nos dice también de 2 a 7 días, ¿ya? Y se debe cumplir esto porque influye también en lo que es, por ejemplo, la concentración espermática. También puede influir en lo que es el volumen. Si en caso es, por ejemplo, abstinencia sexual, supongamos de menos de 2 días, puede influir en la concentración espermática, eh, baja concentración espermática, y si pasa de los 3 días o de los 5 días, pues afecta, según las bibliografías, a la movilidad, utilidad, vitalidad y también lo que es a la morfología. Entonces, todos estos parámetros son muy importantes al momento de poder evaluar la muestra. Ya, la muestra debe ser tomada en su totalidad en un frasco estéril. Ya, entonces, si hubo una pérdida, el paciente debe indicar esto al laboratorista o al responsable. Entonces, si hubo una pérdida, indica por qué. Dice que en la primera eyaculación existen mayores concentraciones de espermatozoides o células espermáticas, entonces es una información importante. Ya, mantener la muestra a temperatura ambiente hasta su entrega al laboratorio. Es importante, por eso es que la toma de muestras se le debe hacer mejor en el mismo laboratorio, ¿ya? Porque si dejamos pasar mucho tiempo, también influyen en lo que son los parámetros, por ejemplo, vitalidad, motilidad sobre todo, el aspecto, la muestra recién tomada es heterogénea, pero después de 30 minutos a 60 minutos sufre un proceso de licuefacción, entonces ese dato es importantísimo anotar también en el laboratorio. Entonces, cuando la muestra llega de a la 1 hora, digamos, es tomada desde la casa, que también influye en lo que es la temperatura, entonces en esos parámetros no vamos a tener información precisa del paciente. Entregar la muestra al laboratorio durante los 20 minutos posteriores a la toma de muestras. Es lo ideal, ¿ya? En caso, si no se colectara, digamos, la muestra en el laboratorio, se debe
mantener la temperatura, supongamos se ha hecho la toma de muestra en casa o en un hotel, entonces debe mantenerse la temperatura hasta entre los 37, ¿ya? También dicen que hay preservativos especiales libres de espermicida, en ese caso si van a utilizar este método, tienen que utilizar este preservativos que son libres de espermicida, ¿ya? Pero lo ideal siempre es en laboratorio. Aquí tenemos los valores de referencia. Por ejemplo, el color blanco grisáceo, blanco amarillento. Blanco grisáceo es una muestra normal sin alteración alguna, ¿ya? Pero te podemos tener ciertas variaciones también en el color. Por ejemplo, un amarillo neto indica piospermia, ¿no? Infección puede ser infección. También es rojo marrón, como les había mencionado, otro tipo de color. Hemospermia puede indicar. Incluso el amarillo neto puede ser por abstinencia prolongada. Color verde, la muestra puede indicar lo que son infecciones también. El pH de 7.2 a 7.8. Aspecto heterogéneo. La muestra recién eyaculada es heterogéneo. Después de media hora se hace homogénea, que es lo ideal para trabajar en laboratorio. Por eso aquí es importante el parámetro. ¿Ya? El volumen de 3 a 6 ml, de 2 a 8 ml. Filancia, habíamos dicho 5 a 10 milímetros. En cuanto a la vitalidad y viabilidad, viabilidad, es lo mismo. Ya, espermatozoides muertos no coloreados, de 0 a 5%. Espermatozoides vivos no coloreados, inmóviles hasta 40%. Y espermatozoides móviles coloreados mayor del 60%. Ya, aquí tenemos lo que es la motilidad. Existen de 3 grados de motilidad, espermatozoides activos o movimiento rápido, nosotros decimos en laboratorio, o semiactivos de movimiento lento, inactivos de sin movimiento. Entonces, aquí es importante evaluar, aquí solamente es la motilidad, ¿ya? No confundan motilidad con vitalidad, ¿ya? La motilidad solamente se ve el grado de movimiento, aunque el espermatozoide no se mueve, no, digamos, no se mueve, no significa que está muerto, puede estar vivo pero inmóvil. Los valores permitidos de la concentración espermática entre 20 a 250 millones de espermatozoides por ml. Hay otras bibliografías que tienen otros valores de referencia, pero según la bibliografía que la doctora ocupa, tenemos esos valores de referencia. Ya, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver espermatozoides normales y azospermia, o sea, ausencia de espermatozoides. Ya les voy a indicar más adelante la terminología. Esto es importante que ustedes sepan, ¿ya? Porque la doctora les puede preguntar y les puede decir algo, supongamos que ustedes reporten un resultado, no necesariamente pedirles todo, que hagan el espermograma, todo, sino hacer una parte. Existen diferentes parámetros, un aspecto físico, un directo les puede pedir, o solamente vitalidad, o solamente motilidad, o como yo les he evaluado en laboratorio, solamente hacer el cálculo de la concentración espermática, cómo se hace, cuál es el procedimiento, porque les suele preguntar esas cositas la doctora, cuál es la función de cada, digamos así, reactivo que vamos a ocupar, o la solución que vamos a ocupar. Entonces esas cositas ella les pregunta. Y aquí es importante que sepan qué significa cada término. Por ejemplo, azospermia significa que no hay espermatozoides en la muestra. No hay espermatozoide, aquí no estoy hablando de volumen, ¿ya? Astenosospermia, mala movilidad, afecciones en la motilidad. Asteno, la palabra asteno hace referencia a la movilidad. Y teratosospermia nos dice mala morfología, es decir, variaciones en lo que es la estructura del espermatozoide. La cabeza, la cola, el cuello, tendrá un microcéfalo, macrocéfalo, bicaudado, acaudado, 2 colas, 3 colas, variaciones en el cuello del espermatozoide, cabeza de alfiler, todo eso lo han avanzado, ¿no? Al decir terato significa que hay variación en la morfología, acuérdense de estas palabritas, ásteno, terato. Oligosospermia es baja concentración espermática.
¿ya? Por debajo de sus valores. Necrospermia, muchos espermatozoides muertos. Hipospermia, bajo volumen. También hay otros términos que se ocupan cuando no hay o inexistencia de semen. Entonces, aquí, por ejemplo, en la necrospermia, si les, supongamos, les preguntara esto, que ustedes reporten y hagan una prueba para este tipo de situación, una necrospermia, y a ella ve cómo les pregunta. Entonces, ¿qué prueba tendrían que hacer si se les pidiera eso? A ver, alguien que me diga. Para cumplir este parámetro que me está pidiendo. ¿Qué prueba le harían? A ver, yo voy a preguntar. Fernando Delgadillo, ¿qué prueba le haría a usted que confirme la necrospermia? O sea, muchos espermatozoides muertos. ¿Con qué prueba nos daríamos cuenta de eso? Si ustedes no van a responder, yo acabo la auxiliatura acá. A mí no me gusta que no me respondan cuando estoy Con en la clase. Con la motibilidad, vitalidad, doctora. La vi- Con la viabilidad. prueba de la vitalidad. viabilidad auxiliar. No, es Vitabilidad. viabilidad, Auxi. ¿Movilidad? Vitalidad. Viabilidad. Vitalidad. Viabilidad. Viabilidad. O vitalidad, ¿no ve? Entonces, eso Vitalidad. hacemos ¿con qué? Con el colorante de eosina al 5%. Esa prueba le haríamos en ese caso. Si nos pidiera concentración oligospermia, pues tenemos que demostrar una oligospermia, digamos, en la muestra. Entonces, tendríamos que hacer un recuento espermático. Astenosospermia, tendríamos que hacer el parámetro de la motilidad, y teratosospermia, pues las variaciones morfológicas. Entonces, cada parámetro, cada prueba que aquí les puede pedir, ahí, todas se puede hacer ahí, específicamente pidiendo una. Oligospermia se relaciona con la baja concentración de espermatozoides, nos dice menor a 20 millones de células. Ahora, astenosospermia, habíamos dicho que al decir astenosospermia está relacionado dos parámetros, incluso les puede preguntar así la doctora, con dos parámetros, baja movilidad espermática y también bajo número de espermatozoides. Aquí solamente nos indicaba uno, por ejemplo, asteno mala motilidad. En cambio aquí ya nos está diciendo astenosospermia, o sea, dos parámetros afectados. Se lo conoce así. Ahora, oligoteratospermia nos dice la concentración y la morfología están afectadas. ¿Qué les decía? Al decir terato, estoy hablando de la morfología. Oligo puede ser la concentración, lo habíamos visto en el anterior. Entonces, los recuentos espermáticos menores pueden deberse a trastornos como, que también les había mencionado algunos anteriormente, que sería la obstrucción tubular por fármaco, deficiencia de gonadotrofina, cese de maduración espermática, entre otras causas. Pero, dice, la fertilidad puede ser posible aún con recuentos bajos, de menos incluso, de menos de 1 millón de espermatozoides por ml. ¿Ya? Habíamos mencionado que los valores de referencia de la concentración espermática es de 20 a 225 millones de espermatozoides. Entonces, hay fertilidad aún si el paciente tiene una concentración espermática de 1 millón de espermatozoides, que está por muy debajo de los valores normales. ¿Qué influye esto? La morfología, la viabilidad, la movilidad o la motilidad. Si no hay variaciones en la morfología, la viabilidad o la vitalidad está bien, es decir, no hay espermatozoides muertos o los espermatozoides de cabeza coloreada, la motilidad está bien, entonces existe, la fertilidad es posible en esta concentración. O sea, puede tener pocos espermatozoides, pero de buena calidad. También puede existir casos donde el paciente tenga la concentración espermática dentro de sus valores, 200 millones, 150 millones, pero ¿qué pasa? Resulta que la morfología está afectada, hay muchos espermatozoides anormales, la viabilidad y la vitalidad está afectada, puede haber mayor porcentaje de espermatozoides muertos, mala motilidad, no tienen
ese movimiento unidireccional, ¿no? O giran o se mueven en su mismo eje, movimiento lento, etcétera. Puede tener todas esas anormalidades, aunque la concentración espermática esté dentro de sus valores normales. Entonces eso también influye. Aquí es lo que hemos hecho en laboratorio. Esto es lo que hemos hecho en laboratorio. Evaluamos el volumen, pero antes de empezar a procesar nosotros una muestra, tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros muy importantes. Después de la toma de muestra, ¿qué se hace? Llega al laboratorio, se anota en nuestro registro a qué hora ha sido tomada la muestra, a qué hora ha llegado al laboratorio y en qué momento se empezó a trabajar el proceso analítico. Eso es importante, ¿no ves? Les había dicho, por ejemplo, eso influye bastante en lo que es el aspecto, porque si ha llegado después de 60 minutos, supongamos, y la muestra aún sigue heterogénea, entonces significa que eso no es normal, porque entre los 30 a 60 minutos ya la muestra pasa por un proceso de liquefacción que ya la muestra más líquida para poder trabajar. Entonces, por eso es importante saber en qué momento ha sido tomada la muestra. También influye bastante en la motilidad, porque en lo que va pasando el tiempo sabemos que estamos trabajando en laboratorio a temperaturas no por de 37, entonces influye también esto en la motilidad. Por trabajar, por ejemplo, si llega una muestra de 3 horas, obviamente no va a ser lo mismo. No es problema del paciente, sino que la muestra ha sido llegado tarde al laboratorio, por eso hay tantas anormalidades en los resultados. Ya el volumen del semen, estudio de viscosidad o filancia y análisis de pH, habíamos mencionado. En el examen directo, esto a veces la doctora suele preguntarles, y les preguntó en laboratorio cuando los dije, a ver, muéstreme el examen directo, y no sabían cuál era el examen directo. Entonces, en el examen directo se evalúan células como ser leucocitos, eritrocitos, piocitos, bacterias. También existen casos donde va a haber presencia de levaduras u otras estructuras, ¿ya? Pero levaduras no es un parámetro normal, digamos, en la muestra, ¿ya? En casos infecciosos puede haber presencia de levadura. Leucocitos tendrán 1, 2 máximo, digamos, cuando tenemos alteraciones, procesos infecciosos, digamos una infección bacteriana causada por bacterias, entonces vamos a tener leucocitos altos, 8, 10, 12, no tenemos que tomar en cuenta aquí como si fuera orina, ¿ya? Tienen otros valores de referencias para leucocitos, entonces leucocitos entre 8 y 10 ya es indicativo de infección. Presencia de eritrocitos, si hay presencia de sangre o hay una hemospermia, por ejemplo. Piocitos también, sabemos qué significa piocitos y la presencia de bacteria. Vitalidad, aquí lo importante es saber sobre todo qué colorante voy a ocupar, porque les pregunta, he visto en algún examen que les preguntó, creo, qué tipo de colorante van a ocupar o cuál es la finalidad. Yo les pregunté eso en su examen a los del grupo A, si no me equivoco, cuál es la finalidad de realizar el examen de vitalidad. Entonces, aquí nosotros evaluamos si el espermatozoide está vivo o está muerto, en pocas palabras. Entonces, lo clasificamos como espermatozoides que no están coloreadas, es decir, cabeza no coloreada, significa que están vivos, se estarán moviendo o no se estarán moviendo, pero si no está coloreado, está vivo. Si hay espermatozoides de cabeza coloreada, pues están muertos. Ya obviamente estos no van a estar moviéndose, la única opción es que estén inmóviles, ¿no ven? Entonces, aquí este colorante, eosina, va a teñir la cabeza del espermatozoide, va a penetrar la membrana. Entonces, por eso se colorea cuando el espermatozoide está muerto. En cambio, cuando está vivo, no penetra en la cabeza del espermatozoide este colorante. ¿Ya? Entonces, para hacer vitalidad, nosotros ocupamos el colorante eosina al 5%. No se olviden el porcentaje que ocupamos. Eso igual tienen que anotarse en caso les preguntan. De ahí ustedes dejan un... También existen otros métodos que no les voy a mencionar porque no hemos hecho en clase, ya que se hace con un extendido, se utiliza también azul eosina y otro que es nitrosina, o nigrosina se llama ese reactivo, creo. Entonces, ese es otro método, pero el que nosotros hacemos es la tinción con eosina al 5%.
Ya dejamos unos cuantos minutos y ya observamos el microscopio. Filancia, levantar con una varilla de vidrio y medir la distancia, eso hemos hecho. O también con el mismo, en el mismo frasquito podemos agarrar una pipeta y medir ahí incluso. También es otra opción válida. En el examen de motilidad, este parámetro es igual muy importante, les decía, influye bastante en lo que es la hora de llegada, la temperatura y otros parámetros también pueden ser afectados. Por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros es colocar la muestra, una gotita entre porta y cubre, observaron y clasificaron los 3 tipos de movimiento al iniciar, luego eso ustedes van clasificando de acuerdo a la movilidad que tiene el espermatozoide, en movimiento rápido, movimiento lento, sin movimiento. Entonces aquí nosotros colocamos un porcentaje, ¿no ves? Que la sumatoria de eso deben hacer 100%. Entonces cuando nosotros estemos analizando un caso clínico, la motilidad siempre tiene que ir, o casi siempre tiene que ir de la mano con la vitalidad. Ya aquí los espermatozoides pueden estar inmóviles, muertos o vivos. Entonces el examen de motilidad nos sirve para evaluar si están vivos o muertos. Ya, tomen en cuenta eso porque se confunden ahí cuando se les pregunta eso. Espermatozoides, se clasifican, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, espermatozoides que avanzan, que no avanzan, espermatozoides sin movilidad, o movimientos progresivos, no progresivos, inmóviles, estos que mueven en forma circular incluso, sobre su mismo eje, tardan en avanzar. Entonces estos espermatozoides no están en condiciones. En cuanto al recuento espermático, este es otro parámetro importantísimo, diría yo, porque he visto, creo que hasta en más de un examen ahí que les preguntó, cómo se hace el recuento espermático. Es uno de los parámetros más importantes. La medición del número de espermatozoides se realiza ¿en qué? En una cámara de Neubauer. ¿Ya? Únicamente en cámara de Neubauer. Por ejemplo, me han hecho hasta motilidad en cámara de Neubauer. Tienen que saber para qué sirve cada material que estamos ocupando en laboratorio. Entonces, la medición del número de espermatozoides se realiza en la cámara de Neubauer y se emplea un reactivo que es la de Montgomery-Saunders. ¿Ya? Este reactivo se utiliza para hacer el recuento espermático, para contar cuántos espermatozoides por ml hay, que está formado por bicarbonato de sodio, formol y agua destilada. Ahora, dígame, ¿qué función cumple cada uno de estos componentes que tiene la solución de Montgomery-Saunders? Porque igual les puede preguntar la autora eso. El formol auxiliar, a lo que leí, era para que se queden quietos los espermatozoides y puedan contar, digamos, sin que se muevan. Y el bicarbonato era para que se haga, creo que más líquido el semen y no dificulte, digamos, en el Ya. conteo. ¿Y el agua destilada? Ahí es Diluyente. El agua destilada es un diluyente universal, ¿no? ¿Ve? Como decía su compañera, el formol inmoviliza el espermatozoide, el bicarbonato, está bien lo que dice ella, o también podemos decir fluidifica la muestra para poderla manipular mejor. Entonces, aquí nosotros necesitamos que el espermatozoide esté inmóvil, ¿no ve? Para contarlo en la cámara de Neubauer. Para hacer el recuento espermático tenemos 2 métodos, ¿ya? Uno que es el método 1, que se trata, por ejemplo, utilizamos este método cuando tenemos poco o muchos espermatozoides, es el método 1. Ya, aquí, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? ¿No? En la guía, según lo que leí, en una parte decía en los valores normales, creo que era de 5 a 10 y en otro decía de 5 a 8. O sea, si es que no hacen una pregunta de eso, ¿cuál lo tomaríamos en cuenta? Están los dos en la guía, entonces
Lo que la doctora ocupa creo que es de 5 a 10, ya, máximo hasta 10. Pero si está en su guía también de otra manera, debe ser de otra bibliografía posiblemente, porque incluso en otras bibliografías nos dice que es menor a 2 centímetros. Pero Mm, nosotros ocupamos de 5 a 10. ya. Una pregunta más, así, ¿para qué dijo que era la vitalidad? Es que tengo el concepto muy largo. La vitalidad es para evaluar si el espermatozoide está vivo o muerto. Ah, ya. Ya, continuamos. Nos quedamos acá. Entonces les decía, ¿cómo nosotros podemos elegir o qué tenemos que tomar en cuenta para elegir el método uno y el método 2 en el recuento espermático? Nosotros cuando hacemos en el examen directo, no solamente tenemos que fijarnos lo que son, o no solamente tenemos que hacer el recuento de lo que es leucocitos, piocitos, eritrocitos, o sea, hay bacterias. También aquí ya podemos ver incluso la forma del espermatozoide. Aquí ya podemos ver si el espermatozoide tiene cabeza grande, doble cabeza, dos colas, ya lo observamos en el examen directo, ¿ya? También podemos ver la concentración, o es decir, la cantidad de espermatozoides. Si, por ejemplo, tenemos o observamos espermatozoides que están así, incluso ni se puede mover de la gran cantidad que hay, entonces estaríamos eligiendo en ese caso cuando hagamos el recuento espermático, eligiendo el método uno. Pero si resulta que en el examen directo, por ejemplo, vi que en cada campo están unos 5 o 6 espermatozoides, digamos, es evidente, se nota la inexistencia, en pocas palabras, o baja concentración. Ya entonces en ese caso elegimos el método 2, ya, que es para espermatozoides o pocos espermatozoides. Entonces esos dos hay que tomar en cuenta, estos dos parámetros. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar el método 1, hacemos tres diluciones, ¿no? Hicimos, ustedes la que hicieron, creo que en laboratorio era 1 en 10. No he escuchado, no he visto que han hecho 1 en 20, tampoco 1 en 50. Dilución, pues para eso ocupamos la solución de Montgomery-Saunders. Contamos 5 cuadrantes y multiplicamos por 2, o si en caso ustedes cuentan 10 cuadrantes y multiplican por 4. Ahora, para hacer una dilución 1 en 20 o 1 en 50 ya varía lo que es el factor cuando vamos a calcular. El método 2, pues obviamente si hay pocos espermatozoides vamos a leer todos los cuadrantes, los 25 cuadrantes que nosotros tenemos en la cámara de Neubauer, lo que son donde contamos los glóbulos rojos, ¿no ve? Ahí contamos los espermatozoides. Creo que les había pasado una imagen de la cámara de Neubauer, un esquema, lo tienen ese esquema, ya aquí no lo puse. En el examen morfológico, pues ustedes hacen sus láminas, ya no tienen que hacer ese extendido que hacen, por ejemplo, en hematología, ya que hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo el extendido porque podemos afectar la morfología del espermatozoide, no sé, despegarle de la cabeza, que esté sin cola, solamente por la mala manipulación. Se hacen, por ejemplo, uno para morfológico, otro para las pruebas bacteriológicas. Esto lo deben hacer siempre al inicio del proceso analítico porque tarda en secar. Hacer un extendido e intentar realizar el examen morfológico y el resto de las tinciones 5 minutos antes ya no es válido, ya no sirve. Entonces, porque sencillamente no va a secar, va a tardar. Tenemos aquí las diferentes variaciones de lo que es les voy a colocar pantalla más grande. La variación en cuanto a la morfología del espermatozoide. Tenemos variaciones o defectos en la cabeza, en la pieza intermedia, en la cola,
¿ya? Este es un espermatozoide normal. Y aquí vemos otro espermatozoide que tiene cabeza delgada. Estos son los de cabeza grande o macrocéfalo, cabeza pequeña o microcéfalo, bicéfalo, alargada, amorfa. En defectos en la cabeza intermedia está, por ejemplo, doblada, irregular, contiene una gota citoplasmática, el cuello delgadísimo acá, o el cuello grueso, asimétrico, y en defectos de la cola, por ejemplo, uno que no, que es sin cola. Esto puede pasar incluso si nosotros hacemos mal el extendido, podemos cortar la cola ahí, y no es problema en sí, el problema es de la mala manipulación. Cola corta, cola, mira, aquí tenemos una cola bastante larga, enroscada, con una gotita terminal. Esta entre otras anormalidades que también existen. Por ejemplo, aquí les puse unas imágenes para complementar los otros tipos de anormalidades. Estos se ven más o menos más, esto otro es como una esquemita. Aquí ya lo vemos con la tinción. Si no pasa la diapositiva, me habla. Mira, acá tenemos, por ejemplo, figura 1, dice anormalidades espermáticas localizadas en la región de la cabeza del espermatozoide. Espermatozoide con cabeza normal. Inciso A, esto. Ahora vamos, por ejemplo, al inciso I, microcefalia, dice. Cabeza suelta. Aquí tenemos un espermatozoide que tiene cabeza suelta. Y aquí que tiene 3 cabezas. Entonces, puede haber esas alteraciones también. Acá el inciso A nos dice que tiene una gota citoplasmática en esta imagen. Pieza intermedia doblada, es lo que habíamos dicho anteriormente. Pieza intermedia doblada con resto del citoplasma. Inserción excéntrica en la cola, inciso D. Y pieza intermedia doble. Entonces, entre estas son, no necesariamente cuando ustedes hagan lo que es el examen morfológico, van a ver todas estas anormalidades. Ya puede haber uno o dos de estas anormalidades. Las que ustedes han visto en laboratorio han sido las de macrocéfalo, microcéfalo, cabeza de alfiler, por ahí han visto, o con 2 cabezas también vieron en algún grupo. En el examen bacteriológico, pues hacemos las 2 tinciones. Tinción de Gram y tinción de Ziel-Nielsen. Esto no voy a repetir a detalle cómo se hace, porque esto ustedes ya saben. Entonces, aquí tenemos un caso clínico, ¿ya? Esto deberíamos hacerlo así como a detallado, paso por paso, con ustedes, pero por temas de tiempo lo vamos a hacer la interpretación de este caso clínico. Dice, paciente de 30 años de edad, manifiesta dificultades para concebir y tiene síntomas de infección, dolor y secreción uretral. Ahora, aquí ya me está dando síntomas asociados a una infección. Entonces, yo como bioquímico si tengo esa información, obviamente, tengo que sospechar de que la causa de si hay anormalidades en los parámetros en la muestra, puede ser debido a la infección. Que anteriormente les dije, ¿no? Hay procesos infecciosos que pueden alterar estos parámetros de lo que es el espermograma. Se realizó un estudio espermático, la muestra fue tomada por masturbación simple en laboratorio. Se hizo el examen físico, el volumen 2 ml. A ver, vamos chicos analizando y vamos prendiendo su cámara. ¿Ya? Aquí el volumen, ¿cómo está? ¿Está considerado dentro de los valores normales? No, No. Se ocupa, o al menos está en el límite inferior, ¿no? Color amarillo neto. ¿Qué indicaba el color amarillo neto? Infección, sí. Infección. infección. Infección o piospermia. Y al decir piospermia, ¿qué estamos hablando de? Aumento de leucocitos, ¿no ven? El aspecto dice que es heterogéneo. Aquí entonces, ¿qué es importante acá? Que tengo que tomar en cuenta
¿en qué momento se habrá hecho la toma de muestra? Porque si si es reciente la muestra, llegó hace menos de 20 minutos, pues entonces todavía sigue siendo heterogénea la muestra. Pero si ya pasó un tiempo y sigue siendo heterogénea, debe ser ya patológico. Densidad 1.008, pH 8.5, sangre dice trazo, ¿ya? En el examen directo, entonces aquí las anormalidades o lo no considerado normal en el examen físico, podemos tener el volumen también, el color que no está normal es amarillo neto, indicativo de una infección, como decía, una piospermia, heterogéneo, posiblemente esta va a afectar en la filancia, en el siguiente parámetro que vamos a ver. Los leucocitos, miren, leucocitos tenemos de 18 a 22 por campo. Esto no es considerado normal, ya es un proceso infeccioso. Entonces, aquí es importante, miren, desde aquí nos está dando información muy importante para nosotros podernos darnos cuenta y decir, este es por los síntomas más si tenemos la clínica del paciente con el recuento de leucocitos, de piocitos, ya nos estamos yendo para un lado, digamos, para un proceso infeccioso. Entonces tenemos piocitos también, sabemos que los piocitos así nomás por estar no están, siempre van a estar cuando ahí existen bacterias que pueden estar causando justamente esta infección, y estas lo que van a hacer estos leucocitos es fagocitarlas, esas bacterias, y se destruyen, se deforman, y entonces es conocido como piocito. Eritrocitos de 7 a 8. No debe haber eritrocitos en una muestra normal. Leucocitos habrá pocos leucocitos, 1, 2. Bacterias, regular cantidad, dice. Y tenemos también presencia de levadura. Puede tener como no puede contener también, pero como en este caso estamos hablando de un proceso infeccioso, entonces también observamos levadura. Ahora lo que es la filancia. La filancia estará considerado dentro de los valores de referencias que ocupamos, ¿sí o no? No, No. no, Está muy alto, ¿no? sí. Está mayor a 10, entonces no es normal acá. Puede estar influido bastante con lo que es el aspecto. Les había dicho que el aspecto heterogéneo puede influir en lo que es en la filancia. Examen de vitalidad. Tenemos espermatozoides coloreados, dice, o cabeza coloreada. Entonces estos son muertos. Más del 50% de los espermatozoides están muertos. Y un 46% vivos. Entonces, esta es otra normalidad. Aquí incluso desde el examen físico ya nos damos cuenta que la muestra no es normal. Ya tenemos defectos en el examen directo, también en la vitalidad, en la filancia. Vamos al examen de motilidad. Entonces, aquí, ¿qué método hemos ocupado? Dice método 2. Pero este es para recuento espermático. La motilidad, por ejemplo, inició con 62% de movimiento rápido, 12% de movimiento lento y sin movimiento 26%. Aquí en el tiempo que va pasando, obviamente la motilidad va disminuyendo. Es decir, los espermatozoides de movimiento rápido van a ir bajando, bajando de a poco. Pero si baja drásticamente, pues ya es peligroso o es indicativo de una patología. En cambio, el movimiento lento tiene que ir de forma ascendente, ¿ya? Si, digamos, aquí tenemos 12% en la fase inicial y a los 30 minutos volvemos a evaluar estos tres tipos de movimientos y resulta que está 16. Estos espermatozoides que están con movimiento rápido se están convirtiendo en movimiento lento o sin movimiento. Entonces, por eso va a ir de forma ascendente. No puede ser de forma descendente. Por ejemplo, si tengo aquí, porque me han hecho eso en laboratorio. Movimiento lento, ya, empezó con 12%, 16%. Y resulta que a los 60 minutos tengo 11% de espermatozoides que están con movimiento lento, es decir, ha bajado. Ahí no hay relación alguna de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no creo, o por qué estos espermatozoides que estaban lentos, moviéndose a la media hora, se activaron de pronto y ¡pah! Movimiento rápido.
No, no, no hay relación. Entonces, estos parámetros tienen que tomar muy en cuenta cuando ustedes estén informando lo que es la motilidad. Ahora, los espermatozoides sin movimiento también van a ir aumentando porque justamente estos de movimiento lento, en lo que va transcurriendo los 30, 60, 90 minutos, pues se hacen inmóviles, ¿ya? Ahora, el hecho de que aquí sea inmóvil no significa que esté muerto, o sea, aquí no evalúo si está muerto o vivo, aunque no se mueva. Entonces, a los 90 minutos evaluamos y resulta que los que tienen buena motilidad o buena calidad acá, apenas el 30%. El 70% no, no cumple una función adecuada, ¿no? Entonces, también tenemos variaciones en la motilidad. Ahora, el recuento espermático. Utilizamos, aunque no lo hubiese anotado esto acá para que ustedes se den cuenta. Aquí, el recuento espermático nos dice que se ha contado 6 espermatozoides. El método 1, el método 2 hemos ocupado porque el factor que está utilizando aquí es 10. Entonces, 6 espermatozoides es poquito. En lo que son los 25 cuadrantes apenas es bajísimo. Se multiplica por el factor, ya esta formulita, si no tienen ustedes, anótense. Los espermatozoides contados, creo que se los puse arriba. Espermatozoides contados por el factor, luego por 1000, y debemos informar en milímetros cúbicos primero los espermatozoides por milímetro cúbico, un resultado, y luego también otro resultado en millones de espermatozoides por ml. Entonces tenemos 60.000 acá. Eso lo multiplicamos por el volumen, ¿ya? ¿Cuánto era? 2 ml. Por eso aquí es importante que el paciente indique si hubo una pérdida, ¿ya? Porque vemos que acaba de influir en la concentración, en la cantidad de espermatozoides. Por 100 para llevar a millones de espermatozoides por ml. Y resulta que tenemos 12 millones. ¿Será considerado dentro de sus valores normales? No, auxiliar. No, no, ¿ves? No. Está por debajo de 20. Entonces, no es... aquí tenemos mala motilidad. El recuento está bajo. Entonces, ni para decir, ¿no? Por el momento. Ah, son 12 millones. Ok, habíamos dicho anteriormente que hasta 1 millón todavía existe fertilidad. O buena fertilidad. Pero siempre y cuando estén de buena calidad. Aquí tenemos de mala calidad. Todos los parámetros están anormales, en pocas palabras. Examen morfológico. ¿Qué tinción hacemos para examen morfológico? A ver, acuérdense. ¿Qué tinción hicimos, chicos? Azul de metileno. Azul de metileno, sí. Hemos hecho el extendido, secamos y hacemos la tinción con azul de metileno. Entonces, clasificamos, observamos después de que seque a sin X, espermatozoides normales, 60%. Y espermatozoides anormales tenemos un 40%. Entonces, ¿será normal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede tomar en cuenta 40% todavía pasable? No. ¿Qué dicen? No, no, ¿eh? Según esta bibliografía que la doctora tiene, o en su guía de teoría, creo que un 10% todavía se considera. Sí, En un otras 10% bibliografías, también se considera UCI. ok. Hasta un 10%, ¿eh? Ajá, ya, está bien. Ahora, hay otras bibliografías con que dice que máximo es un 4%. Otras bibliografías. Pero aquí tenemos 40%, obviamente no lo vamos a considerar normal. Entonces, cuando hacemos el examen morfológico, nosotros debemos hacer una sumatoria, ¿no? Contamos, digamos, 100 espermatozoides o 200, y de ellos clasificamos de esos cuántos son anormales, y hacemos una regla de 3 simple, y sacamos el porcentaje de cada uno. ¿Cuáles son anormales, digamos? Por ejemplo, dentro de las anormalidades no puedo colocar y decir 60 normales y 40 normales. Existen muchas anormalidades en la estructura del espermatozoide.
Entonces debo clasificar. Será macrocéfalo, microcéfalo, bicéfalo, bicaudado, cabeza de alfiler, otros. Puede que solamente ese 40% tal vez sea cabeza chica y cabeza grande, nada más. Entonces lo que veo solamente coloco. En este caso tengo microcéfalo 10%, macrocéfalo, no, macrocéfalo 10%, microcéfalo 8%, acéfalo 10, bicéfalo 6, bicaudado 4% y espermatozoide en cabeza de alfiler 2%. Esto me hace una sumatoria del 40% que estoy informando acá. En el examen bacteriológico, pues se ha observado bacterias. Ya entonces, estas pruebas evidentemente me están indicando que esto es un proceso infeccioso causado por una bacteria, porque nos da tanto en la sintomatología, en los parámetros que hemos evaluado, que es uno de los parámetros importantes, el examen directo, donde vimos que los leucocitos estaban altos. Entonces, haciendo un resumen, interpretación, tenemos espermatozoides de mala calidad, ¿ya? En todos los parámetros están alterados. El color, el aspecto, hay infección porque hay aumento de leucocitos evidente, porque de 18 a 22 no es considerado normal. La vitalidad está afectadísima porque más del 50% de espermatozoides están muertos. La motilidad bastante afectada, apenas un 30%. La concentración espermática está baja, anormalidades en el examen morfológico. Entonces, a ver, esa sería nuestra interpretación, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió el caso clínico o no se entendió? Ausi, yo tengo una pregunta. Pasa ¿Cuál? que en el día de teoría, usted dijo que estaba por debajo, o sea, 12 millones, digamos, entre los valores de referencia, Ya. pero no sé si estoy mal. Yo leí, creo que de a 8, no de 3 a 6 millones, o de 2 a 8 millones. Ah, ya, ya. Eso es el volumen, chicos. Es el volumen. Ya no es la concentración espermática. También está así en mi guía. Dice 2 millones a 8 millones. Eso creo que es en lugar de poner ml, le puso millones posiblemente. Es lo que he visto en mi guía de teoría igual. No es de 8 a 2 millones. Es ml, es el volumen eso. Igual le voy a hacer notar eso a la doctora para el otro semestre, la Ah, guía. no, no, está bien, Ausi. Habla de la isospermia, tiene razón, y el volumen es menor a 1,5 ml. Ah, ya, ya, ok. Pero acá nos salió 12 millones, igual sigue estando por debajo de los valores normales. Sí, porque nosotros estamos trabajando con valores la bibliografía que estamos ocupando es aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? 20 a 250 millones de espermatozoides. En nosotros, Lo puede leer. nuestro paciente tiene 12 millones, o sea, estaría bajo, ¿no? Puede también, por ejemplo, otra situación, puede tener 12 millones de espermatozoides el paciente por ml, o sea que está considerado por debajo de los valores de referencia que estamos nosotros manejando, pero resulta que la motilidad está perfecta, la vitalidad muy bien, no hay anormalidades, no hay infección, entonces tranquilamente, o sea, no hay problema, como dice acá, se puede ser posible la fertilidad, pero en este caso no hay posibilidad, es evidente los resultados alterados. A ver, ya con esto Aunque, estaríamos. aunque la cantidad esté baja, lo que más importa es la movilidad, la viabilidad, ¿no? Y la vitalidad. Sí, la calidad del espermatozoide ya influye bastante. Por eso dice, aunque sea 1 millón y si está
Si tiene buena morfología, no hay espermatozoides, por ejemplo, con cabezas anormales o las diferentes anormalidades que hemos visto. La viabilidad o la vitalidad está, pongamos un 99%, 99.9% de cabezas no coloreada y el otro cabeza coloreada, pues está bien, está perfecto la vitalidad. La motilidad o la movilidad no hay alteraciones y resulta que mayor al 80%, digamos, tiene un movimiento rápido a los 90 minutos. Entonces está perfecto, aunque tengan 1 millón de espermatozoides, que es considerado dentro de lo normal. Ya, bueno, esto es parte de la teoría. Sáquenle captura o algo, es como, no es un modelo de examen, ya no me confundan eso, no es un modelo de examen. Yo les he sacado más o menos unas cuantas preguntas de ahí, de los aspectos más importantes en la parte de teoría, así que ustedes lo repasan si gustan, y si no, pero tienen que leer también su libro. Sáquenlo captura, porque a veces la doctora les pregunta así, de rellenar, ¿no? Ustedes ya la conocen, ya cómo son sus formas de preguntar de la doctora. Me avisan para que cambie. Ya, Auxi. Ya, Ya, vamos con esa. Creo que eso es todo. Eso es solamente de espermograma. Ya, chicos, como ya no hay dudas, entonces estaríamos terminando ahí su clase o su examen. ¿A qué hora es? A las 7 o 7:30, ¿no? sí, Ausi. Ya, a las 7, por favor, chicos, a las 7 allá. Ya a las 7 van a estar allá. No, no les va a dejar entrar, si no les va a dar poco tiempo para el examen. La doctora dijo que va a tomar muy en cuenta la hora de llegada, ¿ya? Porque ella va a empezar a tiempo. Yo voy a estar ya a las 7 allá, ahí acomodándolos, etcétera. Así que nos vemos a las 7, chicos. Chau, chau. De nada. ¿Quiénes me Muchas escribieron?